tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, empezamos, doctor. A ver, primera pregunta. Dice, pero si el acto de rezar alguna devoción se hace en divina voluntad, ¿por qué no sería alimento? Bueno, lo que yo entiendo por esta pregunta es que como que está preguntando que cualquier devoción hecha en la divina voluntad sería alimento ¿de qué? ¿De vida divina? O sea, sí, y vamos a aclarar las cosas. Cualquier acto que se haga en la divina con la intención de darle vida a la divina voluntad es un acto divino, sí, pero no es un acto dependiendo de la intención que se tenga en hacer esa devoción. Si la devoción la sigo haciendo como la hacía antes, con la voluntad de acercarme a Dios, con la voluntad de ser, ¿cómo diríamos?, agradable, de hacer algo, pero desde mi voluntad humana, eso no puede ser un acto en la divina voluntad. Si lo hago como participación dentro de un grupo, o sea que se está haciendo esto y bueno, quiero participar, pero no pongo mi intención ni mi vida en esa devoción, no hay problema, lo puedo hacer en la divina voluntad. Lo que no se puede es combinar voluntad humana con voluntad divina. Entonces, donde hay voluntad humana, la voluntad divina no actúa. Y generalmente las devociones, todo este tipo de cosas, se hacen desde la voluntad humana. ¿De acuerdo? Ahora, si se hace sin la intención de poner la vida en eso, sí, quitando mi voluntad humana, que es difícil, pero a veces por compartir, por participar, por no crear un conflicto, se puede hacer. En la divina voluntad, sí, es alimento. La otra pregunta es, en los cursos y misas de sanación enseñan a liberarse de las generaciones ancestrales, a liberar a nuestros hijos, pedir perdón por ellos y tener liberación de ataduras. ¿Por qué en divina voluntad solo puede ser uno? Y para los seres queridos solo queda la disposición para que ellos lo hagan. A ver, vamos a desglosar esta pregunta. Primero, ¿existen liberaciones ancestrales? O sea, ¿qué quiere decir que eso? O sea, que voy a liberar a alguien o a mí mismo o a mis hijos o a mi familia de algo que sucedió en algunos familiares anteriores. Eso no existe. O sea, eso, por favor, revisar al profeta Ezequiel en el capítulo 18. Y ahí está muy claro que no se heredan ningún tipo de culpa, ningún tipo de pecado. Así que no hay necesidad de hacer una liberación ancestral. ¿Por qué se empezó a hacer? No sé. ¿Tú sabes dónde empezó? ¿Saben? Yo tengo una idea que o sea, se hace una liberación, así como usted dice, no sé si de culpa o no, pero no hay culpa. Pero de que se pueda heredar la misma miseria, así de padres a hijos, pero la misma miseria sin culpa, es para que uno, como un motor para la persona, pero que se pudiera heredar la misma miseria, a lo mejor de ahí vendría la cosa. Bueno, o sea, podría ser que se heredara, nada más que el problema es que las miserias están en el alma. Y el alma no tiene nada que ver con la herencia familiar. El alma es creada por Dios y las miserias son puestas por Dios. O sea que las miserias que tenga ahorita mi hijo no son puestas por mí, no son heredadas por mí, ni por mi esposa, ni por mis ancestros, sino es una alma creada por Dios y las miserias que le ponga son por voluntad de Dios. Entonces le puede poner las mismas que a mí, quizás sí,
o sea, no hay problema con eso, pero no hay forma de liberar algo que viene de antes. Sí. Es que la idea que yo tengo que me suena lógica es si por ejemplo un abuelo tiene una miseria, no la enfrenta, no la cambia a virtud, la puede heredar el padre, esa misma miseria, y y tampoco la enfrenta, y luego llega el nieto y le vuelve a llegar la misma. Como que Jesús estaría dando una oportunidad a que la ¿Se persona... repare lo anterior? Sí, o sea, por ejemplo, el nieto dice, voy a enfrentar esa miseria. Entonces, desde la divina voluntad, si dice, me voy a oponer a esa miseria y voy a pedir por todos los que pecaron con ese tipo de pecado, está ayudando a su padre y a su abuelo a que salgan más rápido del purgatorio, o sea, como un regalo de Dios hacia esa línea Exacto. descendente. Totalmente de acuerdo. Ascendente. O sea, ahí no hay problema. Pero entonces, pedir que lo liberen sería pedir que no se ya no va a repare. ayudar, que ya no va a Así es. ayudar a sus antepasados, que Así. es un regalo que le está dando. Entonces, yo veo que no se debe hacer. No se debe hacer, o sea, y por favor revisen Ezequiel 18, ahí está perfectamente claro. Entonces, desde ese punto de vista, esta primera parte de la pregunta, o sea, definitivamente no tiene sentido. Yo sé que esto puede generar dudas, cosas contrarias y decir no están mal. Cada quien puede, o sea, tener su propia opinión, pero yo creo que si recurrimos a la revelación pública, o sea, a la Biblia, las cosas quedarán claras, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué en la divina voluntad no se puede hacer por los demás? Lo que estamos diciendo son dos cosas diferentes. La segunda pregunta es una liberación de algo que supuestamente pudiera ser heredado. Pero como vimos ahorita, y ahí está también en la Biblia, no, eso no existe. Por lo tanto, no hay necesidad de eso. En la divina voluntad yo no puedo liberar a mi abuelo de un problema de él, ni puedo liberar a mis nietos de un problema mío. O sea, eso que quede también muy claro. Yo puedo reparar por ellos, puedo reparar, o sea, los pecados que puedan cometer y no necesariamente heredados por mí, sino los pecados que hayan cometido o que puedan cometer, los puedo reparar para Dios, no para ellos. A ellos no se los puedo dar, o sea, eso que quede muy claro. Les puedo dejar todos los dones, todas las gracias, lo que de Dios corresponde a mi reparación, se los puedo dejar a disposición de ellos si quieren tomarlo como ayuda, pero no se los puedo poner, no se los puedo imponer para decir ya quedaste reparado. ¿Sí? Yo puedo reparar mis propios actos, sí, pero no puedo reparar los actos de Alejandra ni de Alejandro. Puedo darle a Dios los actos de ellos reparados por mí, ¿sí? Para que los reciba como si ellos lo hubieran hecho. Y eso va a hacer que Dios saque gracias para ellos, pero a través de mí. Entonces yo se los dejo a ellos y si quieren los toman y si no quieren no los toman. Pero no puedo decir, a ver Alejandra, aquí está esto y ahora quítate todo lo anterior. ¿Y en qué momento los tomarían ellos? Eso sí, cuando se decidan. O sea, vamos a decir que es más luz, ¿sí? Más luz. ¿Y qué quiere decir luz? Iluminación de conciencia, de hacer una conciencia más. O sea, que tenga clara. más claridad en lo que son sus actos, en lo que es su vida, en entender que Dios existe, que es conveniente estar bien con Él. Y fuerza
que sería fuerza para poder enfrentarte a tu propia voluntad humana para poder llevar a cabo ese acto de acercamiento. Sí, pero ¿cuándo los tomas? Cuando te dispongas. Y cuando se reparan sus actos, ¿se pide perdón por ellos? O sea, en nombre de ellos, Señor, en nombre de mi abuelito, te pido perdón por esta miseria que tenía. Bueno, eso es ¿Puede? reparar. Ajá. No es que se pueda o no se pueda. Eso es reparar. Decir, bueno, Señor, a ti te ofendieron con esto. Yo quiero darte lo contrario. ¿Sí? Darte lo contrario. Y ahí va implícito el perdón de ellos. Ajá. Señor, te pido perdón por ellos y te doy estos actos. Pero ese perdón no le llega a ellos. Porque no lo pidieron Porque personalmente. no lo pidieron personalmente. Ajá. Entonces, por ejemplo, para Judas, vamos a hablar de alguien que sabemos que está condenado. O sea, la mamá de Judas debe haber pedido perdón. ¿Sí? O sea, según los relatos en María Valtorta, ella sufría muchísimo porque sabía quién era su hijo. Cuando le llega el momento de saber que lo que hizo su hijo, que ya lo tenía como premeditado, bueno, no premeditado, o sea, ya sabía lo que iba a hacer, ella pudo pedir perdón por él y Dios lo toma como bueno, pero a través de ella, pero no le llega a Judas. Y también dentro de la misma idea que yo digo, si la persona tiene una miseria que viene en esa línea descendente, digamos, y le dice a Dios, quiero quitarme esta miseria, pues a lo mejor dice Dios, si no la quieres te la quito, pero ahí te va otra porque necesitas una miseria, ¿no? Entonces nada más la está intercambiando por otra, ¿no? Necesitas un ajuar de miserias. Sí. Así es. ¿Y si necesitamos las miserias? Claro. Las necesitamos. Son necesarias. Primero, entender que Dios nunca pone algo malo en su obra. Uh-huh. Uh-huh. Sería malévolo, así malévolo, decir, te voy a poner la lujuria. Eso sería perverso. ¿Te la puede poner? Sí, pero para que te vuelvas casta. Uh-huh. A Alejandro le pueden poner la gula para que se vuelva más moderadito. O sea, la mentira para que se vuelva veraz, uh-huh. La desobediencia para que se vuelva obediente. O sea, nunca pone algo para mal de la criatura, sino siempre para desarrollar algo que lo acerque a Dios, que es la virtud. Y de paso las miserias que vamos adquiriendo con las malas amistades también, ¿no? A lo mejor se nos pega lo malo y se nos desarrolla la miseria. Ese es un punto muy interesante porque cuando hablamos de heredado, por ejemplo, el alcoholismo se hereda, enfermedad hereditaria, crónica, mortal, en fin. La pregunta es, ¿será hereditaria o será aprendida? Sí, pues puede ser más aprendida. Los traumas, la vida infame de una criatura con un padre o con padres alcohólicos lo van a lesionar gravemente. Uh-huh. Cuando llegue adulto, él va a tener rechazo hacia todo lo que le hicieron, pero al mismo tiempo va a ser tan grande su frustración, su daño mental, que lo puede orillar al mismo vicio, uh-huh. Como para olvidar, ¿sí? Entonces, la mayor parte de las veces son conductas aprendidas en casa. Uh-huh. ¿Cómo podemos catalogar a una mujer que se dedica a la prostitución, que tiene hijas que saben a lo que se dedica, incluso lo hace enfrente de ellas, no enfrente, sino en su misma casa, o las hijas tienen contacto con eso? ¿Cómo poderles pedir que sean castas? Si lo han aprendido desde niñas. Sí, claro, hay casos en que sí salen, totalmente de acuerdo. Pero siempre la excepción es la confirmación de la regla, ¿no? Uh-huh.
Entonces, el pensar que hay ese tipo de herencia sí resulta muy ilógico. Y las miserias nunca son malas, son buenas, son creadas por Dios y nos sirven para algo bueno. Y como dijo Alejandro, creo que es una forma de entender por qué Dios puede poner la misma miseria en diferentes generaciones, como para dar oportunidad a que repare por todos los anteriores. Y entonces resultaría absurdo liberarlo de esa miseria. Sí. Y las miserias aprendidas, adquiridas por imitación a los otros, a los amigos. ¿Eso ya es por pura voluntad propia? Sí, pero liberarlos son temas muy, no sé, difíciles, porque cuando decimos liberar, estamos diciendo que hay algo en el interior que está obligando a la persona, que es ajeno a la persona y que está obligando o llevándolo hacia esa conducta. En primera, no es algo o alguien que esté obligándolo, es él mismo, porque su alma, su voluntad y sus miserias son parte de él. Entonces, no es liberarlo de algo que lo tiene agarrado, sería darle fuerza para que entienda que es él mismo y que se empiece a pelear, darle la luz y la fuerza suficiente para que se empiece a pelear. Esto se puede hacer de diferentes modos. Se puede hacer desde la parte incluso material, o sea, un psicólogo, un psiquiatra, pero la mejor manera sería enfocarlo desde el punto de vista de Dios. Sería lo más lógico enfrentar a esa persona a sus propios, ¿cómo diríamos? Su propia incredulidad, su propia falta de fuerza, que es el pecado y la ausencia de Dios en él. Nada más. Esto lo vemos a diario, por favor, a diario. Esa enfermedad crónica, hereditaria, mortal, que es el alcoholismo, se cura de un día para otro con un juramento a la Virgen de que no van a tomar durante un día, un mes, un año. Y uno dice, a ver, ¿dónde está el vicio? ¿Dónde está todo eso? Si fuera algo así, enfermedad adictiva, que no pueden remediar, ¿cómo es que de un día para otro, con un juramento a la Virgen, dejan de tomar? Y están todo el año aguantando. Eso sí, tienen su calendario para ir anotando los días que faltan para festejar, que ya cumplieron, y van comprando su dotación de botellas para celebrar. Está en el alma. No está no es una sujeción del demonio. Dice otra pregunta. Cuando Dios le muestra a Daniel las 4 bestias, las potencias del mundo, ¿podría relacionarse con profecías de este tiempo? Sí, definitivamente. Todo lo de Daniel, o sea, la interpretación oficial de esta visión es 4 reinos que fueron en la antigüedad. O sea, Jesús nos da su propia interpretación de esos sueños y nos habla de este tiempo exactamente. A este tiempo corresponde el leopardo, o sea, que es el animal que es la tercera bestia, que es muy rápido en dañar, muy feroz, con grandes instrumentos para matar, que serían sus garras, sus colmillos, sus dientes, pero sobre todo alas y alas de vampiro. Que eso de alas de vampiro, alas dice la Biblia, dice ¿cómo se llama? Las visiones de Daniel. Jesús nos dice que eran alas de vampiro, porque tiene la finalidad de venir a chuparnos la sangre, a quitarnos la sangre que Cristo nos injertó en la redención. Por lo tanto, eso es actual. La sangre que Cristo nos da, nos injerta, es de su muerte en adelante. Así que así es la cosa. ¿Se relaciona con este tiempo? Sí.
Cuando conocemos a un ser querido que servía a nuestro Señor en la iglesia y es el amor de nuestra vida, si ya murió y se le sigue amando y aunque ya no viva, ¿se está faltando al amor divino de Dios? Sí y no. Sí, si estamos atados o amando a la persona, o sea, la parte, ¿cómo diríamos?, material. No, si estamos amando en ella todos los dones, todas las gracias, todo lo que Dios puso en ella o en él y que nos ha servido para atarnos a él, pero estamos atados a los dones y a las gracias que Dios manifestaba a través de esa persona. Entonces depende de lo que estemos amando. Estoy amando a la persona, estoy faltando un poco a ese amor que debería yo entregarle a Dios en totalidad. Estoy amando y recordando todo lo bueno, todo lo grande que encontré en esa persona de Dios, entonces estoy bien, no hay problema. Porque muchas veces seguimos apegados a nuestros familiares. Por ejemplo, se murió mi mamá o mi papá y sigo apegado y no logro estar en paz de que ya no está físicamente conmigo. ¿Eso es atentar contra el amor divino? Eso es atentar contra todo. O sea, contra todo. No hay nada contra lo que no atente. Atento, o sea, primero que nada, contra mi credibilidad en Dios. O sea, cuando yo amo a una persona, ¿qué deseo para ella? Lo mejor. Lo mejor. Si esa persona fue acercada a Dios, si esa persona estaba con Dios, esa persona muere con todas las ayudas, muere en Dios y todo, entonces, ¿cuál va a ser mi aflicción? Ya está con Dios. Yo sé que le extraño, no lo pongo en duda, pero sé que él o ella está mejor que aquí, definitivo. Segundo, o sea, el hecho de que hablábamos del amor, o sea, ese amor desordenado a la persona y no a lo que Dios hace en la persona. Eso es incluso faltar al primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios en las cosas, en todas las cosas, sobre todas las cosas. Así que también ahí estoy fallando. Ahora, falta quizá lo más burdo de todo. ¿Estoy apegado a la materia de esa persona? No sé si me explico. O sea, no a la persona, sino a la materia de esa persona. A sus cachetitos. A sus cachetitos. No sé. Así es. En fin. Entonces, bueno, pues estoy peor todavía, ¿no? ¿Y si es un hijo que murió en una forma muy, no sé, fea? Dramática. Muy dramática y que no sabíamos que estaba lejos de Dios? ¿Es el apego por la preocupación de que su alma está o no está con Dios? Bueno, ahí estaría más enfocado, más bien enfocado. Y entonces lo que trataríamos de hacer o lo que se debe tratar es pedir misericordia, pedir perdón, reparar por todo lo que él hizo y rogar, o sea, que haya dicho sí en el momento de su muerte. Dice, ¿cómo hacer una oración en divina voluntad por un familiar desaparecido? Pues es lo que más o menos estamos diciendo, o sea, alguien que desaparece, no sabemos si está muerto o no está muerto, no sabemos qué clase de vida está llevando, en fin. Pedir por él en el sentido de pedir el reino de la divina voluntad en él, porque eso es lo que puede ayudarlo en mayor medida, ¿no? O sea, que le den la luz, la fuerza para resistir lo que esté pasando, la luz para entenderlo, para ponerlo en Dios, en fin, ese es como sería el punto. ¿Es doloroso? Sí, pero ahí hay que unir el dolor con el dolor, por ejemplo, de la Virgen, de perder a su hijo. O sea, nunca desperdiciemos algo en nuestra vida. Tenemos un dolor por un familiar, así, unámoslo al dolor de la Virgen.
Unámoslo al dolor y a las penas de Jesús, porque su dolor y sus penas son porque nos hemos perdido de Él. Nos raptaron de Él, no sabe si estamos vivos o muertos. Bueno, más bien dicho, sí sabe que estamos muertos, ¿sí? Estamos muriendo, y Él está sufriendo por nosotros, por nosotros. Bueno, unamos nuestro dolor al dolor de Él, al dolor de la Virgen. Y entonces estamos reparando, estamos amando, estamos dándole vida a la divina voluntad, le estamos dando vida divina a Jesús. Doctor, ¿cómo ayudar en la divina voluntad para que cese la violencia? Es un poco también parecido a esto, ¿no? Claro, aquí habría que hablar mucho sobre la divina voluntad. O sea, en pocas palabras diríamos que la divina voluntad es el opio, según dice Jesús, es el opio de sus dolores, de Él. Es un opio que la criatura le da a Jesús para no sentir tanto sus dolores. En términos generales, o sea, todo lo que sucede aquí en este mundo es producto del pecado. Y Dios se ve rechazado y por eso permite todo lo que está sucediendo, todo lo que sucede. Si hay muchas almas o hay almas que se inmolen por Él, que realmente quieran sufrir junto con Él, que se ofrezcan como almas víctimas para compartir el dolor y darle sobre todo el amor, la gloria, la reparación, la adoración que merece. Él se siente adormecido, no siente las penas y eso ayuda a que mitigue el castigo. ¿Y cuál es el castigo? El no intervenir en este mundo. El peor castigo el peor flagelo que Dios puede darnos es quitar su asistencia al ser humano. O sea, cuando Dios se retira y deja que el ser humano haga lo que quiera. Bueno, pues eso es exactamente, eso no es problema de política, no es problema social, no es problema de marginación, no es problema de nada, eso es problema de alejamiento de Dios. Y entonces Dios dice, bueno, de acuerdo, y el hombre cada día va pervirtiéndose cada vez más y más y más. ¿Por qué? Porque está actuando única y exclusivamente con sus miserias. Y las miserias, en la medida que van actuándose, se van reforzando y van siendo cada vez más grandes, más fuertes, y eso hace que el hombre se vuelva más depredador del propio hombre. Dice, doctor, ¿qué me dice de los sacramentales exorcizados? Estoy en un grupo de divina voluntad, pero la persona que lo lleva me dice que escuche Ruá y que tengamos sacramentales. No sé qué es Ruá. Es la misión Ruá. El Ruá es como el aliento de Dios, el recibir ese aliento de Dios, y se hace mucho con el ayuno de 40 días, en fin, la liberación, la sanación, en fin. Los sacramentales, ¿son buenos, son malos? Son buenos, o sea, son armas, son elementos que Dios nos da para poder combatir lo que haya que combatir. No nos vamos a meter en eso. Pero en la divina voluntad tenemos la palabra de Jesús que nos dice que Él y la divina voluntad se encargan de cuidarnos, se encargan de defendernos, se encargan de enseñarnos, ilustrarnos, conducirnos. Entonces la pregunta es, y lo voy a decir así, ¿ustedes creen que María, nuestra Madre Santísima, necesitaría de un sacramental? ¿Ustedes creen que Jesús haya necesitado de un sacramental?
Sí, pues yo creo que no. ¿No? ¿Por qué? Porque la divinidad estaba unida a ellos. Y teniendo la divinidad con nosotros, todo lo demás, todo lo que existe desde la voluntad humana, lo que existe desde nuestra práctica religiosa, todo está enfocado a un acercamiento a Dios. Todo lleva la intención de acercarnos a Dios, de ser más agradables a Él y de alguna manera, dicho coloquialmente, caerle bien, ¿sí? Para ganar su amistad, en fin. Bueno, todo eso ya está, ya lo tiene el alma, porque vivir en la divina voluntad es vivir en esa unión inseparable con Jesús, inseparable con la divina voluntad. Si nos fijamos en programas anteriores que tuvimos en Diálogos Divinos, las semejanzas de nosotros con Jesús, que fuimos viendo poco a poco cómo todo lo de Jesús, toda la grandeza de lo que es la persona de Jesús, su unidad con la divina voluntad, su unidad con el Padre, o sea, todo eso es lo que el alma adquiere. Entonces ahora recurrir a un sacramental. ¿Qué sacramental conocen? El agua. El agua bendita, ¿qué otro? La sal. La sal. El aceite. El aceite. ¿Las medallitas? No, ¿verdad? Eso Bueno, vamos a poner el agua bendita. ¿Para qué se usa el agua bendita? Pues para bendecir, pero yo voy a decir, en mi experiencia, yo nunca había usado agua bendita. Bueno, al salir, si me rocian con agua bendita o me persiné alguna vez con agua bendita, eso sí. Pero un día la primera vez que yo me había integrado a una comunidad, saqué, pues me dio una botellita de agua bendita del sábado de gloria y eso. Y llegué a la casa, una casa donde me había cambiado. Y dije, pues tengo agua, pues se la voy a echar a la casa. Y cuando rocié el agua en la casa, ya me dormí y al día siguiente me fui al domingo de resurrección, ahí a la iglesia. Y cuando regresé, habían roto la chapa y me habían robado mi casa. Y es la única vez que yo eché agua bendita. No volviste a echar. No, sí entendí que por las circunstancias, Jesús no quería que yo me fuera a esa casa, por las razones que me fui. Entonces, en el momento que eché el agua bendita, me dice, ahora sí ya vas a querer que se haga mi voluntad, pues vete de aquí y regrésate a donde estabas. Ese fue mi aprendizaje ese día del agua bendita. Bueno. Entonces no se hizo lo que yo quería. No, me puse en la voluntad de Dios, que eso ya lo está uno haciendo en la divina voluntad. Sí, o sea, definitivamente los sacramentales, vuelvo a repetir, son buenos, son esas armas, esos caminos que Dios tiene para todos nosotros, pero desde la voluntad humana. En la voluntad divina, el único cosa que tenemos es la divina voluntad. Y en la divina voluntad está Jesús, está el Padre, está el Espíritu Santo, está María, están todos los ángeles, todos los santos. ¿Cabrá todavía algo más? Pues no. ¿Cambiamos lo más por lo menos? Así es. O sea, vamos a entender, estamos en una época de cambio. Y es difícil, parece sencillo, pero es muy difícil romper con todo lo anterior para entrar en algo que es nuevo. El mismo Jesús lo dijo, o sea, vino nuevo en odres nuevos, vino viejo en odres viejos. Si el vino nuevo se pone en un odre viejo, la fuerza del vino nuevo rompe el odre y se echó a perder el odre y el vino. El odre somos nosotros, el vino nuevo es todo lo que Jesús nos está transmitiendo a través de estas revelaciones.
vamos a tomar varias similitudes en las bodas de Caná. O sea, en la boda primero se reparte el vino que tenían los de la fiesta ahí. Y se supone que era un vino bueno. Al final se acaba ese vino. Ahora Jesús convierte el agua en vino. ¿Y qué le dice el jefe de meseros? Que guardo el mejor vino para el final. Que todo mundo guarda el vino malo para cuando ya están tomados y ya no hay diferencia, pero que él dio el vino nuevo, el vino mejor al final. Aquí es lo mismo, nos está dando el vino mejor al final. O sea, al final de toda esta historia de la humanidad, que estamos tomando el vino de nuestra doctrina, de nuestra religión, de nuestra enseñanza de Jesús. ¿Por qué no tomarlo? ¿Por qué aferrarnos al vino viejo? O sea, es difícil entenderlo, pero en realidad no es más que una tosudez de nosotros de querer seguir en lo mismo. Y lo que nos muestra es una falta de fe absoluta. La única manera de poder entender que estos escritos son realidad, lo primero, bueno, es ver si hay o no hay aprobación de la Iglesia. Hay aprobación de la Iglesia, están aprobados en muchos lugares, tienen el nil obstat de un santo, tienen el imprimatur de varios obispados. No tienen el imprimatur y el de la Iglesia en general todavía, pero está en proceso esa causa. Pero de todas maneras tiene todas las aprobaciones hasta donde vamos, que son más que suficientes para que nos quiten la duda de si es o no es bueno. Y la mejor aprobación, el mejor nil obstat y el mejor imprimatur es de nosotros. Vamos a leer, atrevámonos a leer y vamos a ver los resultados en nosotros. En realidad, o sea, muchos dicen, no, es que eso mismo dicen los protestantes. Ellos leen sus modificaciones que han hecho a la Biblia y creen fervientemente en eso. Sí, nada más que ellos están quitando cosas que no deberían de quitar. Y están quitando lo fundamental, están quitando los sacramentos. O sea, que son la parte fundamental de lo que Jesús vino a dejarnos en este mundo como armas. Están quitando la figura de la Iglesia, están quitando la figura de María. En fin, quitan. Cuando leamos Luisa, vamos a ver cómo Luisa nos lleva a amar más a nuestra Iglesia, a amar más a la Virgen, a amar y conocer más a Jesús, a querer entregarnos totalmente a ellos. Es totalmente lo contrario. Nos van diciendo cosas que son muy lógicas y que están avaladas por el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, no son cosas que estén en contra o nuevas o descabelladas. O sea, muchas personas acusan a la divina voluntad de que se quieren volver dioses. Y lo hemos repetido en varias ocasiones. No es que la criatura quiera, es que Dios es el que quiere hacer dioses a las criaturas para tener seres similares a Él, semejantes a Él, para poder compartir esa relación de amor. Lean el catecismo y se van a llevar la sorpresa de su vida cuando vean que Dios nos quiere compartir su naturaleza, su vida, su divinidad, sus atributos, sus obras, todo. Entonces, yo creo que es cuestión de ver nada más, ¿no? De animarse a esto. Doctor, ¿qué hubiera pasado si Adán, al verse desnudo, hubiera pedido perdón a Dios en vez de acusar a Eva? ¿Podía pedir perdón para ella? Eso es lo que debería de haber hecho, y lo dice Jesús. Dice Jesús que si Adán
al momento que Eva le lleva y él se da cuenta que ya comió el fruto, que si él la hubiera llevado con él, con Jesús, dice, si Adán hubiera conducido a Eva ante mí, yo la hubiera perdonado, le hubiera borrado de la mente todo lo que Satanás le puso, las cosas hubieran seguido sin problemas y Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida. El acusar a Eva fue un pretexto. Ahí se inventaron los pretextos. O sea, porque Adán come, pero come por propia voluntad. O sea, no es obligado por Eva. Eva se lo propone y Adán lo acepta y lo hace por su propia voluntad. Pero cuando ve que se aparece el Señor y enojado, entonces dice, caray, no, fue esta. Fue esta. O sea, ahí son pretextos, ¿no? Pero no es que la haya acusado, sino simplemente le dio temor en la presencia de Dios, recriminándole el hecho de haber comido. Dice, cuando se escucha una predicación de un sacerdote contraria a los escritos, ¿tengo que guardar silencio? ¿Cómo reparar? O sea, simplemente, no se puede uno poner en contra, no puede uno poner en escándalo aquello. Se puede hablar con el sacerdote, si el sacerdote lo permite, pero en privado, o sea, de buena manera, tratar de decirle, mire, hay esto, o sea, tratar de enseñarle un poquito lo que realmente es la divina voluntad. Si él no lo permite, bueno, pues ni modo. Y el cómo reparar, simplemente haciendo el acto contrario. Decir, Jesús, no te aceptan, no creen en ti, no te aman, yo te acepto, yo creo, yo te amo. O sea, creo que sería la forma correcta de hacerlo. ¿Cómo puedo vivir mi vida en divina voluntad en el diario vivir, rodeado de gente grosera, envidiosa, lujuriosa, el ciudadano común, sin salirme de la divina voluntad por algún tipo de pecado? Por eso, ¿cómo se puede vivir? Entre personas en pecado. Yo creo que aquí el punto es no tanto preguntar cómo puedo vivir, sino, o sea, vamos a preguntarnos cómo pudo vivir Jesús en medio de todo en su tiempo. O sea, ¿qué hacía Jesús? Reparaba, usaba todo lo que sucedía a su alrededor para reparar, porque lo que le interesaba era el amor al Padre y la gloria que el Padre debería de recibir. En términos generales, nosotros deberíamos de situarnos en esa posición, y si yo vivo en medio de personas que agreden, que insultan, que ofenden, en fin, bueno, tratar de tomar todo eso y repararlo en mi interior y darle a Dios el amor, la gloria, la alabanza, en fin, que se merece. A veces resulta difícil porque todo eso es en contra de la persona. Bueno, entonces con mucha mayor razón, porque Jesús nos dice que todo lo que nos puedan hacer es una comunicación de la pasión de Él en nosotros. Nos está compartiendo sus dolores, su sufrimiento, y entonces deberíamos de alegrarnos en vez de mortificarnos. Creo que esa sería la manera de hacerlo, ¿no? Terminamos, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación. O sea, son preguntas interesantes las que se hicieron ahora. Sobre todo preguntas que nos llevan a una concepción distinta de lo que es la divina voluntad, ¿no? Nos ponen de manifiesto la enormidad, la enorme diferencia de lo que es la divina voluntad, de lo que es la voluntad humana. Una voluntad humana que se está queriendo acercar a Dios, queriendo ser agradable a Dios, y una voluntad divina que es Dios mismo queriendo ponerse en la criatura
Dios queriendo igualar a la criatura con Él, Dios amando infinitamente a la criatura y absorbiéndola, queriendo absorberla en Él, son dos cosas diferentes. Entonces hay que ir redimensionando el concepto de divina voluntad, redimensionar lo que es la divina voluntad, lo que es esta práctica de vida, porque esto es vida, de vivir unido en este punto de la divinidad, ¿sí? Tener a Jesús en nosotros, a un Jesús que no solamente por unos minutos, no solamente dejándonos los efectos de su vida con la gracia, sino que continuamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en nosotros. Real, un Jesús real, y una vida real de Él junto con la nuestra. Este es el gran reto de la divina voluntad, demostrarle al mundo lo que realmente Dios quiere de nosotros, demostrarnos a nosotros el hecho de para qué fuimos creados. Y no nos gusta, o sea, estamos tan contentos, tan felices de vivir nuestra animalidad. Perdón que lo diga de esta manera, pero si el hombre no tiene a Dios consigo, el hombre se queda en el punto de animal, de un animal más de este planeta. Un animal racional, pues sí, pero con instintos, con comportamientos de tipo animal. Lo único que nos diferencia es el espíritu de nosotros, el espíritu de Dios, que nos eleva a ese plano. Pero si yo renuncio a eso, entonces me quedo con lo mío. En fin, en verdad, ojalá que pongamos un poquito de atención y sobre todo de intención de conocer lo que es realmente la divina voluntad, ¿no? Y tratar de acercarnos, pero en este sentido, en esta dirección de acercarnos a Dios. Entonces la invitación es ser odres nuevos. Así es, ser odres nuevos para aceptar el vino nuevo. Si ese vino nuevo lo queremos poner en mi odre viejo, me voy a romper, se va a tirar el vino nuevo y voy a quedar más mal de lo que estaba. Ya derrochar las obras de Jesús. Ya derrochar las obras de Jesús. Que así dice él en una lectura. Así es. Así que, gracias Alejandra. Gracias, doctor. Gracias Ale. Gracias a ustedes. Gracias París. Y bueno, seguimos con ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias amigos. Les damos las gracias a los amigos que nos escribieron desde Costa Rica, Zacatecas, Miami, Honduras, Puebla, Toluca, Quintana Roo, Ecuador, Chile, California, Nueva York, Colombia, Houston, Florida, Colima, Ameca, Jalisco y Guadalupe, Nuevo León. Gracias amigos. Hasta luego. Hasta luego.